Bueno, en este vídeo vamos a ver las distancias en geometría, ¿vale? Siempre que hablemos de distancias vamos a hablar de la mínima distancia entre dos objetos. Mínima distancia entre un punto y una recta, entre un punto y un plano, ¿vale? Por lo tanto va a tener mucho que ver la perpendicular, que siempre es la mínima distancia, va a tener mucho que ver la proyección ortogonal que hemos visto en los puntos anteriores de este mismo tema, ¿vale? Bueno, empezamos por la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos es el módulo de cualquiera de los dos vectores que se pueden formar entre dos puntos A y B. O sea, la distancia entre A y B es el módulo del vector AB o lo que es lo mismo, el módulo del vector BA. ¿Vale? Perdón, que esto no es un paréntesis. Vale, ¿cómo calculamos el vector AB y el vector BA? Pues si suponemos que el punto A tiene de coordenadas x1 y 1, z1 y el punto B tiene de coordenadas x2 y 2, z2, pues el vector AB es x2 menos x1, y 2 menos y1, z2 menos z1. Por lo tanto, la distancia entre A y B es el módulo de ese vector, o sea, la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado más z2 menos z1 elevado al cuadrado. ¿Vale? Con esta formulita podemos hallar ese módulo fácilmente. Distancia de un punto a un plano. Hemos dicho que hablamos siempre de distancia mínima. Por lo tanto, si el punto pertenece al plano, la distancia sería 0. ¿Vale? Si el punto no pertenece al plano, pues la distancia sería la distancia que hay entre el punto P del punto P al punto Q, siendo Q la proyección ortogonal desde el punto P al plano alfa, ¿vale? Si hacemos en teoría un punto P cuyas coordenadas sean P1, P2, P3, voy a llamarlas X mejor porque si no, X y Z. Si tenemos un punto P cuyas coordenadas sean X1 y 1, Z1 y un plano alfa de la forma AX más BY más CZ más D igual a 0, ¿vale? La distancia desde ese punto P hasta el plano alfa también la podemos hallar con la formulita valor absoluto de A por x1 más B por x2 más C por x... Perdón. A ver, sería A por x1 más B por y1 más C por z1 más D, valor absoluto, es decir, en la ecuación del plano sustituir x, y z por las coordenadas del punto x1, y1, z1 y partido por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes o del vector normal del plano, mejor dicho. ¿Vale? Esto es bastante útil sabérselo de memoria, ¿de acuerdo? Porque si no tenemos que hallar la proyección ortogonal, el tiempo que tardamos en calcular esta distancia de un punto a un plano es mucho menos que hallar la proyección ortogonal. Y esta ecuación viene de hallar la proyección ortogonal, hacer el punto de hacer la recta perpendicular al plano, el punto de corte de esa recta con el plano y luego hallar la distancia entre dos puntos, ¿vale? Por lo tanto es más cómodo utilizar directamente la formulita. La distancia sería
Distancia entre dos planos. Lo primero de todo, la posición relativa. Si los planos son coincidentes, están contenidos uno en el otro o son secantes, ¿de acuerdo? La distancia entre ellos es 0. Solamente habría una distancia distinta de 0 si los planos son paralelos, ¿vale? En caso de que los planos sean paralelos, la distancia desde piso 1 hasta piso 2 es la distancia desde el punto P1 hasta el plano P2 o la distancia desde un punto P2 hasta el plano P1, es decir, sería la distancia desde un punto cualquiera de uno de los planos al otro, que lo podemos hacer de dos formas, o con la fórmula que acabamos de ver, o proyección ortogonal. De un punto de un plano al plano segundo, ¿vale? Y luego ya está la distancia entre P1 y Q, ¿vale? Entre el punto y la proyección ortogonal. Distancia entre una recta y un plano. Tenemos que hacer lo mismo. Lo primero, ver la posición entre la recta y el plano. Si la recta pertenece al plano o son secantes, entonces la distancia entre la recta y el plano es 0, ¿vale? En el caso de que no sea así, de que no sean secantes, sino que la recta sea paralela al plano, la distancia de la recta al plano es igual a la distancia desde un punto cualquiera de la recta hasta ese plano, ¿vale? Que ya sabemos cómo calcularlo porque lo acabamos de hacer. Distancia a un punto en la recta. Bueno, pues igual, ¿vale? Si el punto pertenece a la recta, pues resulta que esa distancia es 0, ¿vale? Si el punto pertenece a la recta, la distancia del punto a la recta es 0. Si el punto no pertenece a la recta, pues otra vez hallaríamos el punto Q como la proyección ortogonal de P sobre R y tendríamos la distancia del punto a la recta, que sería igual a la distancia del punto P al punto Q. ¿Cómo podemos hallar también esta distancia de otra forma diferente? Bueno, vamos a dibujar la recta R, ¿vale? Un punto P del que nosotros queremos calcular la distancia de ese punto a la recta, que sería la distancia perpendicular desde ese punto a la recta, ¿vale? Ahora, esta recta R tiene como vector director un vector U, ¿vale? Fijaros, si yo uno esto así, aquí puedo dibujar un paralelogramo, ¿vale? Un paralelogramo cuya altura, la altura de este paralelogramo es lo que hemos dicho que es la distancia desde el punto P a la recta R, ¿vale? Y este paralelogramo, el área de este paralelogramo es base por altura. ¿La base qué es? El módulo de U, ¿vale? Y la altura h es la distancia del punto a la recta. ¿Cómo puedo calcular el área? Como el módulo del producto vectorial entre el vector U y el vector AP, que son los dos vectores que forman ese paralelogramo. P es el punto desde el que quiero calcular la distancia, A es un punto de la recta R, ¿vale? Por lo tanto, si área es base por altura, el módulo del producto vectorial de U por AP, que es el área,
es igual a la base, que es el módulo de U, por la altura, que es la distancia del punto P a la recta R. ¿Vale? Os recuerdo que si el paralelogramo es recto, o sea, es un rectángulo, esta es la base y esta es la altura. Pero si no lo es, si es un romboide, esta es la base y esta es la altura. ¿Vale? La perpendicular desde el vértice hasta la base o hasta la prolongación de la base. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la distancia del punto P a la recta R es el módulo del producto vectorial del vector director de la recta por el vector AP partido por el módulo del vector director de la recta. ¿Vale? Esto también es interesante conocerla y utilizarla, las dos formas. O con la proyección ortogonal o por medio del paralelogramo. Vale, distancia entre dos rectas. Vale, pues nada, si las dos rectas son secantes, se cortan o son coincidentes, pues la distancia sería 0, ¿vale? Ahora, si no es así, ¿cómo podemos calcular la distancia entre dos rectas? Si las rectas son paralelas, pues sería la distancia entre R y S, sería la distancia desde un punto de R hasta S, o bien la distancia desde un punto de S hasta R. La distancia de un punto en una recta acabamos de ver ahora mismo de qué dos maneras se puede hacer. O con la proyección ortogonal o bien con el área del paralelogramo. Pues dependiendo de lo que tengáis, lo que necesitéis. La del área del paralelogramo desde luego es la más corta, pero podéis utilizar la que queráis, ¿vale? Y por último, si las rectas se cruzan. Si las rectas se cruzan, podemos formar con ellas un paralelepípedo, es decir, un cuerpo de caras paralelas, de manera que el volumen de ese cuerpo sea el área de la base por la altura, ¿vale? Y esta altura es la distancia entre la recta R y la recta S. A ver, que lo he puesto aquí un poco feo. La altura es la distancia entre R y S, ¿vale? ¿El volumen de un paralelepípedo lo sé calcular? Sí. Módulo, o mejor dicho, valor absoluto del producto mixto, ¿vale? De los tres vectores que forman ese paralelepípedo. ¿Y el área de la base lo puedo calcular? Sí, también. Módulo del producto vectorial, ¿vale? De los dos vectores que forman la base. Entonces, vamos a ver qué vectores forman la base y qué vectores forman el paralelepípedo. Mirad, el paralelepípedo está formado por los vectores U, que sería el vector director de la recta R. V, que sería este, que es el mismo. Aquí tendríamos V de la recta S, que es el mismo que este de aquí, V de la recta S. Y el vector formado por un punto de R y un punto de S. Estos tres vectores que he sobrescrito yo aquí en este dibujo son los que nos forman el paralelepípedo. Por lo tanto, el volumen del paralelepípedo será el módulo, el valor absoluto del producto mixto de los vectores. Módulo de vector director de R, vector director de S y punto de R, punto de S. ¿Vale? Ahora, el área de la base. La base es este plano, esta cara, formada por los vectores directores de las dos rectas. Por lo tanto, es el módulo de U sub R por U sub S, producto vectorial. ¿Vale? Por lo tanto, si volumen es área de la base por la altura, tendríamos que el valor absoluto del producto mixto es igual al área de la base módulo del producto vectorial por la altura, que es la distancia
entre R y S. Despejamos distancia entre R y S y tendremos que es el volumen del paralelepípedo partido por el área de la base. Cuando las rectas se cruzan.